Muy buenas noches, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los eventos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. En esta semana que termina, cobró fuerza el tema de cómo surgirá el candidato del PRI rumbo a la presidencia en el 2018. Primero en un foro y luego en un encuentro con periodistas y comunicadores, se le preguntó al presidente Enrique Peña Nieto sobre el tema. El Ejecutivo habló de la liturgia priista y cómo ésta marcará la designación de su sucesor. ¿Cómo leer en Entre Líneas lo dicho por el presidente? Saludo esta noche en la mesa a Fabiola Guarneros, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Fabiola, buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches a todos. También le damos la bienvenida a esta mesa a Gerardo Galarza, director editorial adjunto del periódico Excelsior. Martín, Gerardo. Buenas noches a todos. Gracias. También a José Buendía, columnista del periódico Excelsior. Pepe. Martín, buenas noches a todos. Y también nos acompaña Francisco Garfias, colaborador y columnista de Excelsior. Pancho, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches al auditorio. Pues la pregunta de estos últimos días, ¿qué está pasando en el PRI? Hubo reuniones importantes en los últimos días y surgieron, Pepe, pues algunas declaraciones muy interesantes del titular del Poder Ejecutivo Federal. Bueno, la primera lo comentábamos justo antes de empezar, el reconocimiento pues, de que la liturgia sigue vigente, está en marcha. Los tiempos políticos no se han parado, y menos el orden y la forma diligente como se vienen haciendo las cosas en el PRI desde hace décadas, a pesar de que el propio presidente dice que se adapta a los tiempos. Habría que ver qué significa adaptarse a los tiempos, no en las formas, no en los métodos. Dicho esto, pues sí, la verdad es que es una tarea pues casi divina leer en los tiempos de la liturgia, porque pues, si uno no está familiarizado de cuáles son las interioridades de ella, pues adivinar cómo va a salir. ¿No? Hay algunas pistas ya más o menos claras, como la convención de delegados para elegir al candidato, pero dicho esto, creo que algunos de los datos que ya traíamos incluso desde antes y que han venido en efecto ahí manifestándose para tratar de saber hacia dónde va la asociación en el PRI, pues la primera consideración es, tenemos claro que a esta altura del año el PRI, desde mi punto de vista, sigue sin tener un candidato fuerte, sigue sin tener un candidato con la suficiente presencia y fuerza, y la pregunta que ellos mismos creo que se siguen haciendo es ¿y quién se va o cuál va a ser el seleccionado para enfrentar finalmente al adversario en las encuestas, es decir, a López Obrador? Y la segunda consideración es, van en efecto a una convención de delegados. Hemos visto cómo en las últimas semanas, por el manejo de las finanzas públicas, el tema de la reconstrucción, uno de los señalados, José Antonio Meade, ha crecido, ha tenido una mayor exposición, una mayor presencia en las encuestas, pero junto con esto me parece que no podemos olvidar pues que hay otro que sigue siendo el que figura en las encuestas, que es Osorio Chong, el secretario de Gobernación. Estaremos otra vez, pienso en la convención de delegados, ante situaciones como las que vivió el PAN, en el que el mejor posicionado en las encuestas no va a ser el que se adaptaría mejor a los tiempos, independientemente de lo que signifique leer los tiempos, o incluso las resistencias que conocemos respecto de la candidatura de Meade, por no tratarse de un militante, pero sí el apoyo que, de acuerdo con las propias encuestas, tiene Osorio Chong de la militancia priista. ¿Cómo van a procesar internamente en una convención de delegados el que a lo mejor pues, el candidato fuera, por convenir a los tiempos y a las necesidades de la construcción de la candidatura hacia el observador, pues el que quedara fuera y que fuera elegido y el posicionado en las encuestas fuera relegado? Toda una pregunta para la liturgia, difícil de leer,
aunque de todos conocida del PRI. Ahora, Sí, Fabiola. yo creo que justo lo que veremos en estos días y en los que sigue son como los trámites que tienen que hacer para cumplir con procesos ante la ley electoral y el INE. Porque no creo que vayan realmente a consultar ni a los consejeros, ni a los delegados, ni a la base militante para decidir el candidato que ya está, ¿no? Ya está decidido y que si bien hay como 3 nombres. Eso dijo el presidente, eso le contestó está, ¿no? a Pancho Garfias, ¿estás en esta reunión? Ya Ahí está estaba. el candidato, Había 4. ¿no? Había 4, por eso, pero ahí estaba entre los 4, José ya está Antonio decidido. Meade, que es el que se refiere. Sí, ahora, Fabiola. justo, o sea, se dice que es José Antonio Meade, pero yo quería poner esta otra parte que comenta Garfias, que había 4, porque bueno, estaba Osorio Chong, está Aurelio Nuño y pues puede estar también... Javier Estaba Narro. El doctor, sí. Pero recuerden José que es una decisión que al final de cuentas va a tomar el presidente y todos van a tener que asumir, aunque haya inconformes. Y yo recordaba lo que pasó con Peña Nieto en el Estado de México. También en el Estado de México, cuando tenía a Erubiel, al propio Del Mazo, los tenía todos hasta el último, viendo a lo que tú decías, quién estaba mejor posicionado en las encuestas. En aquel entonces optó por el mejor posicionado en las encuestas, que era Erubiel, y que le fue muy bien en los resultados de esa elección. Yo pienso que la decisión no la van a consultar ni con el militante priista, no es una consulta interna entre una cúpula muy pequeña para ver quién da imagen. ¿Y qué van a valorar desde mi punto de vista? Un candidato que tenga una imagen limpia, un candidato en el que los ciudadanos estén menos enojados. Con menos negativos, diríamos, ¿no? Uh-huh. Un candidato que pueda jugar con esta figura de ser independiente o no militante, ¿no? Porque eso es lo que está ahorita, vamos a decirlo así, de moda, la independientitis, ¿no? Entonces, y el factor Ivonne, ¿no? Que como ya la han llamado, tú mismo lo publicas, Pancho Garfias y las Ivones, ¿no? Siento que va a entrar a hacer ruido nada más y a fragmentar o llega con la intención de fragmentar un voto que en el PRI así no funciona, ¿no? A ver, pero aquí sí habría que enfatizar que en esta elección un puntito es un puntito. Y que lo que más le conviene al país, al Partido Revolucionario Institucional, es mantenerse disciplinado, mantenerse unido frente a la desunión que se manifiesta en los otros partidos. Yo no sé cómo vaya a procesar el Frente su decisión. Yo creo que eso va a ser una decisión popular que ya está tomada, que está repartida, pero en esta liturgia priista, yo sí tengo claro que el que oficia misa es el que tiene la responsabilidad y la última palabra de quién va a ser. ¿A quién está placeando? Pues es claro que está placeando a José Antonio Meade. En esta reunión que acaba de evocar mi querido Gerardo, que unos 60 o 70 periodistas estuvimos en Los Pinos, en el Salón López Mateos. El único que entra al salón con el presidente, para los que les gusta interpretar señales, fue José Antonio Meade. Los otros ya estaban en su lugar. Te puedo decir que a la hora de preguntarle yo al presidente, oiga, está el candidato del PRI en este salón, me fijé mucho en el lenguaje corporal de los que estaban ahí sentados y me llamó la atención, el que más lo disfrutaba era Aurelio Nuño. Se reía y hasta rojo se puso. Meade agachó y se puso a reír. Meade se pasó haciendo apuntes y se agachó y se rió. Narro y Osorio esbozaron, fueron más discretos, esbozaron una sonrisa, pero todos, el presidente tocó hombros. Luego los veo muy moviditos a pregunta de Pascal, que dice que el que se mueve no sale en la foto. No, pues ahora es al revés. El que no se mueve no sale ni exactamente. Entonces, en ese momento, pero no saben cómo salir en la foto. En ese momento le tocó el hombro a Osorio, que lo tenía a un lado, y estiró el brazo, porque estaba el secretario de la Defensa, Cienfuegos, aquí, y tocó a Meade. Yo los veo muy moviditos, digo. Claro. Posteriormente, ya cuando nos quedamos en un grupito, y lo cuento porque fui autorizado a contarlo, no me estoy volando un off the record, ya al final el presidente se acerca y nos dice, claro que aquí estaba el candidato, claro, ¿sí? Habló de la liturgia, que los 4 eran respetuosos de la liturgia, y dijo otras cosas más,
muy interesantes. Les contaba yo antes de que arrancara el programa que en esos 10 minutos dijo mucho más de todo lo que dijo a lo largo de 3 horas, que fundamentalmente se trató de conocer las etapas en que va el avance de la reconstrucción. Claro. Yo creo, Martín, que el asunto es, lo que estamos viendo es una regresión terrible al autoritarismo priista. Ahorita que hablaba Pancho Garfias, que lo vivimos juntos muchos años antes esto de interpretar gestos, esto de interpretar y de tratar de adivinarle la intención al presidente, pues es el juego del tapado. Y acuérdense que el tapado pues fumaba delicados, no tenemos ninguna, así se decía en ese momento. Entonces todo el mundo se puso a buscar en los años 50 quién era el secretario de Estado que fumaba cigarros delicados. Los caricaturistas. Bueno, los dibujaban hay un destape periodístico que luego se confirma de José López Portillo con los lentes metidos en la bolsa del saco, como se los usaba en el periódico Excelsior, por decirlo, en los años 75-76, y que por eso mucha gente interpretó y efectivamente atinó. Yo lo que pienso aquí, que más allá de la liturgia no es difícil de leer. El asunto es que tenemos que pensar que hay una regresión terrible, ¿sí? Que regresamos el presidente de la República, el primer presidente priista, no producto del dedazo, porque hay que decirlo, Enrique Peña Nieto no fue producto de ningún dedazo. Sí, Enrique Peña Nieto fue un acuerdo de gobernadores, de la CONAGO priista, por decirlo de alguna manera, y con el PRI para recuperar la presidencia de la República. Pero el punto clave, la facultad principal, metaconstitucional del sistema político priista era y es la facultad del presidente de la República, en el caso del PRI, para elegir a su sucesor. Es decir, esta monarquía sexenal, como la llamaba Daniel Cosío Villegas, y la protección que se requiere porque a mí me la debes. Sí, y eso lo hemos visto. Todos los presidentes priistas lo ejercieron, excepto uno, que perdieron la presidencia. Por lo que dice Pancho Garfias, se desunieron porque no les conviene, al PRI no le conviene estar desunido. Zedillo, que se alejó de la sucesión y que decidió no intervenir y dejárselo al partido, y vimos el desastre. Y hay una segunda ocasión, cuando se abre a la elección. Y ¿te acuerdas esa elección entre La Bastida y Madrazo? Sí, claro, pero no había presidente, de la República. A ver, estaba Zedillo. Sí, por eso, pero Zedillo no quiso intervenir. Eso es lo que yo digo. La famosa sana distancia, ¿no? Sí, a Zedillo lo eligió Salinas de Gortari, perdón. Claro, primero a Colosio y luego a Zedillo. Pero ahí se salieron del esquema, de la liturgia, eso es lo que yo digo. Y les fue pésimo. Eso es exactamente. El único presidente priista que no designó de dedazo a su sucesor o quiso decidirlo fue Zedillo mientras esta situación. Entonces, ese es el problema de esto. No es, yo creo, pero no estoy de acuerdo que es difícil. Es muy fácil leerlo. Ya lo dijo Fabi, el candidato del presidente de la presidencia de la República lo va a designar el presidente de la República actual, en el método que se quiera, con delegados, con consejeros, con elección directa, indirecta, lo que sea. Él va a ser, ¿por qué? Porque ese es el sistema priista que le ha dado resultado toda la vida y está en posibilidades de recuperarlo, de recuperar esa facultad que es la piedra de toque, la piedra angular de todo el sistema político mexicano priista, que ha invadido a todos los partidos. Ancho ya tocaba el asunto del frente, de cómo se están dividiendo y bueno, y el ejemplo que tenemos, el mejor ejemplo contrario al PRI es el viejo PRI de Andrés Manuel López Obrador. Allí no se mueve nada sin la voluntad de López Obrador, como no se movía nada en el PRI sin la voluntad del presidente de la República que estaba vigente. A ver, Pepe. Un apunte enorme. Sí. Yo lo dije, digamos, en términos irónicos. Bueno, qué bueno que lo aclaras. Evidentemente, detrás de la liturgia, digamos, el casi divino que toma la decisión, pues es difícil de leer, pues porque son el ungido se le llamó en un tiempo al candidato. Pero digamos que el que unge, Fidel Samaniego. Claro, el que unge al ungido, pues uno puede interpretar muchos de los signos, como estaba haciendo Pancho hace rato, pero finalmente... Es el juego que todos jugamos, vamos a recordar todas las frases, el juego que todos jugamos. No hemos avanzado nada en este tema. Perdimos. Pero hay que matizar. Claro, estamos hablando del PRI. Sí, el país ha evolucionado y es completamente diferente al que vivimos tú y yo. Sí, es cuando yo digo tiempos del tapado y el dedazo. Y el PRI no había realmente una oposición que jugara un papel de contrapeso dentro de la designación de los partidos. Ahora tienen que ser más cuidadosos. Candidatos. A ver, López Portillo participó sin oposición
y ganó el 98% de los votos. Casi una elección como en Albania. ¿No? Sí, ni siquiera en Cuba. Yo creo que el punto que me parece muy interesante es el que acaba de decir Pancho. En efecto, los métodos tradicionales, las ceremonias de elección para elegir a través del dedo al sucesor siguen siendo las mismas, sin embargo el país ha cambiado. Sí. Y cuando el presidente dice, y ahí es donde me llama la atención, el partido se adapta a los tiempos, pone de ejemplo la apertura de los candados en la pasada asamblea, que permiten que un no militante sea o pueda ser el aspirante, en este caso el beneficiario sería MID. De lo que estamos hablando es justamente de esa contradicción entre mantener las viejas formas, tú le llamas al regreso del autoritarismo, yo te diría, bueno, finalmente son digamos, decisiones del propio partido que puede elegirlo así, como eligen otros, el propio caso de Morena, donde está curioso el asunto. No es ilegal. No, en absoluto. No lo dije. En todo caso, lo que están utilizando es el verticalismo para tratar de adaptarse, y ahí sí coincido, a los nuevos tiempos. ¿Cuáles son los nuevos tiempos? Las tómbolas de López Obrador. Las Los tómbolas. nuevos tiempos. A diferencia de ahí, Y las encuestas, el nuevo ¿no? tiempo es el hecho de que tiene que elegir un candidato desde el tercer lugar en las encuestas que hoy ocupan. 2, con un candidato muy aventajado como es López Obrador, y con una certidumbre de que solo el PRI no puede vencer en el 2018 y los aliados que hasta ahora tiene no le alcanzan. Entonces, adaptarse a los nuevos tiempos, para mí lo que significa es el PRI está necesitado de armar una coalición informal o no explícita de factores de poder, y a partir de eso la decisión del candidato, quién es el que puede articular mejor toda esta gran coalición que pueda oponer a López Obrador. Ese me parece que es el quid donde se está debatiendo el presidente hoy. ¿Quién puede ser, si no el ideal, por lo menos el mejor? Y si en esa coalición tienen que garantizar que sea, en efecto, alguien que pueda recoger el voto anti-AMLO, anti-López Obrador, evidentemente, Pero la decisión empieza a encajar hacia... A ver, simplemente es la adaptación de los tiempos. Lo que tú estás diciendo, la adaptación que beneficia a MIT por el cambio de reglamento, se planteó también en el sexenio de López Portillo. Se resolvió de manera diferente porque son tiempos diferentes, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero es que nunca van a ser los tiempos a ver, iguales. A mí se le arregla el reglamento del PRI. En la sucesión de López Portillo se buscó modificar el artículo 82 constitucional. Y López Portillo, de dedazo, también dijo no, porque en este momento llevaría dedicatoria. Había 2 candidatos, Carlos Juan González y Jesús Reyes Heroles Padre, que era la situación de Vicente Fox. Vamos a ir a una pausa, si les parece, y regresamos retomando esta parte de los nuevos tiempos y retomando también lo que dice Galarza en el sentido de que, pues, ¿qué ha cambiado dentro de la forma en que el PRI elige a su candidato? Regresamos a esta mesa de debate, estamos en Entre Líneas. Ya estamos de vuelta aquí en Entre Líneas, y antes de ir a la pausa estábamos en esta discusión de si son nuevos tiempos o si es parte de ese autoritarismo que el PRI ha manejado de siempre a la hora de elegir a sus candidatos a puestos de elección popular. A ver, Fabiola. Que quiero hacer como una pequeña acotación. Efectivamente, yo creo que el PRI, incluso el nuevo PRI, que después hubo un tiempo el nuevo PRI, se siente cómodo así. Claro. Le funciona mejor porque ustedes estaban recordando lo de Zedillo. A mí me tocó cubrir esa elección interna de los priistas y les recuerdo, antes les llamaban los 4 fantásticos porque en esa participó primero Bartlett, Humberto Roque, La Bastida y Roberto Madrazo. Porque efectivamente, porque Zedillo decidió no aplicar el dedo, no intervenir, ¿no? Entonces, esto, en esta aras de democratizarse internamente, no le salió. De hecho, Dulce María Sauri Riancho era la dirigente del partido, habían organizado el proceso, y ¿qué hubo? División, derrota tras derrota en el PRI. Caos. Cuando llega el nuevo presidente Peña, al PRI le gusta, se siente cómodo tomando ese tipo de decisiones. De hecho, lo hemos visto en las reformas que han presentado, en la discusión del Congreso, en la búsqueda de pactos. Para el PRI es más cómodo que haya una línea
y seguirla. Es su estilo de Es su juego. estilo, Pero así es le que hay un gusta. ADN en ese sentido. Hay un ADN, Recordemos estilo cómo de era el juego. Partido Nacional Revolucionario, Claro. el Partido de la Revolución Mexicana, el surgimiento del PRI como tal. Siempre había tenido en su ADN esa parte del caudillismo Y que les- hoy no se puede sacudir. Cuando Alejandro Murat aspiró a ser gobernador de Oaxaca, le pidió permiso al presidente Peña Nieto para dejar Infonavit y poder contender. Les gusta así, se sienten cómodos así. Y la forma de relacionarse con el nuevo México, con los nuevos ciudadanos de los que habla Garfias, de este despertar, es justo como están sondeando si Mid se acopla o cae bien en esta sociedad que hoy está enojada y que se ha distanciado de los partidos. Así yo No lo estoy veo. tan seguro si sea un tema de que les guste o no les guste, porque también... ¿O de comodidad? Hay antecedentes de fracturas importantes que han dado lugar incluso al nacimiento de la oposición. Pero en cualquier caso, creo que hoy más bien lo que está presente en el PRI es la certidumbre de que si van desunidos y que si hay divisiones, no van a ganar. Y creo que ahí el olor de mantenerse en el poder, de renovar, es el mejor disuasivo para poder acatar incluso una decisión que vaya en contra o que ha enfrentado resistencias importantes dentro del PRI. En efecto, dentro de los candidatos, Mid no es un candidato que los priistas consideran que les pertenece, no se identifican con él como sí, por ejemplo, con Osorio, y se refleja en las encuestas. Ahora, están dispuestos a entrar y participar, y ese quizá es la clave. No el que les impongan a un candidato de la Morena tradicional, sino la capacidad que tengan el presidente y el candidato de armar una coalición donde sientan que puedan caber, donde el precio o el pago de la disciplina les asegure que en caso de ganar puedan tener un lugar, digamos, dentro de esa gran coalición. Y esa gran coalición pasa hoy, y también son conscientes de ello, lo decía Pancho hace rato, por buscar un candidato que esté más allá del voto priista, porque no les alcanza para ganar la presidencia. ¿Quién y cuál es el perfil del candidato? Pues alguien que sea bien visto, por ejemplo, por el voto anti-López Obrador, que pueda recoger ese voto, que independientemente de cómo le vaya al frente, al PAN, al PRD, pues pueda ser incluso el PRI la segunda mejor opción para los que, por ejemplo, se quedaran sin candidato o vieran disminuida la posibilidad en caso de los candidatos o el candidato del frente o de los partidos que lo integran. Esas creo que son las consideraciones que hoy están jugando, y ese creo que es el punto, digamos, de mayor fortaleza del propio MID sobre el respaldado por la militancia priista, que en este caso, a juzgar por las encuestas, es Osorio. A ver, Pancho. Les voy a hacer partícipe de una frase que me dijo un emblemático priista, no lo puedo citar, pero me pareció genial. El PRI puede ser el único partido en el 18 que no compita con un candidato de origen priista. ¿Qué quiere decir esto? Andrés Manuel López Obrador fue priista. Sí. Rafael Moreno Valle, Fue que priista. puede ser candidato del frente. Él y su familia. Son Fue priistas. priista. El único que no competiría. Perdón, que no ha militado en el PRI. José Antonio Meade. Ahora, José Antonio Meade, o sea, quiero ver la parte de cómo el PRI conecta con la parte de la sociedad. Yo también coincido con Ger de que los tiempos no cambian, solo van transformándose y regresan al pasado, porque ya ha habido un cabildeo de las propias cúpulas del poder con los empresarios, que son la otra parte de quienes toman decisiones. Somos muy románticos y decimos que la sociedad ha cambiado y participa y exige, sí, pero participa y exige en redes sociales, porque a la hora de salir a votar no lo hace, por eso tenemos porcentajes de participación bajos, o sea, ya empezamos a llegar al 60, pero tenemos porcentajes de votación muy bajos. Yo ahí sí Y difiero ese- de ti. pero Yo creo ese- que la sociedad se ha movido. Sí, se ha movido. Del Sí, se ha mundo movido. que vivimos, Sí. este señor y yo. No, claro, en se ha movido, al que pero no lo tiene nada que ver. suficiente. O sea, más participativa. Hay mucho más participación. Sí, pero hay pero, mucho no, más pero no en las pluralidad. urnas, El Pancho, sistema de no en partido las de Estado urnas. está liquidado, no existe. No O en sea, las el priista urnas. va a arrancar en tercer o cuarto lugar en la las elección. encuestas. En las O sea, encuestas. sí, En donde hay las mucho- encuestas todas han fallado, La sociedad todas, porque a la mera hora no se refleja por en el eso. voto ni en la A ver, urna, ¿me das Pancho. chance? A ver. ¿Cuándo habías visto
que el PAN tuviera 13 gubernaturas, 12 y una en litigio, Eso 13 es porque inédito. ya va a fallar a favor de Eso Coahuila. es inédito. Sí, No, sí, sí. jamás había hecho Inédito. eso. La Por mitad eso del te país. digo, hay mucho movimiento, se está moviendo el país, ha cambiado el sistema. Bueno, los independientes, entre comillas, No que de existían. alguna manera, aunque no sean de la sociedad como tal, No. de alguna forma representan ese enojo social frente al monopolio político Sí, solo de hay los tres partidos. que son independientes. Los demás son exmilitantes de partidos que salen De- enojados. de acuerdo, pero de alguna manera la ley se modificó, Fabiola. No, sí, pero sí, está pero yo modificada. estoy hablando- A ver, está modificada la ley, la sociedad ha cambiado de todo, pero yo voy a insistir en algo que es estadístico también. El partido con mayor estructura, el partido con mayor voto duro es el PRI, nos guste o no nos guste. Esto se demostró incluso en las elecciones que perdió. Sus votaciones no varían. Lo que dice Pepe Buendía, yo estoy de acuerdo. Hay un grupo de ciudadanos, quizá no militantes, indecisos, que votan porque el candidato es muy guapo, o porque me cae muy bien, o porque es muy inteligente, o lo que tú pienses, que son los que a veces son los que le dan la vuelta a la tortilla. Y depende de por quién voten, ganará. Pero si revisas estadísticas que no son confiables, también lo reconozco en México, las del INE, de los militancias, de los padrones y demás, el PRI, pese a que la CTM, la CNC y la CNOP sean ahora tigres de papel nada más, sigue teniendo una gran militancia que responde a este sistema en el que más allá si se sientan cómodos, o más allá que sea ADN, o más allá que sea tiempos que se viven, Sí. los priistas siguen siendo priistas y por lo menos en militancia, de eso sí no me queda duda, es el partido mejor estructurado en todo el país y con mayor número de militantes. Pero, fíjate, no pero, le va a a ver, alcanzar, pero si vas- escúchame, sí, 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 no les sí. va a alcanzar, Sí. estoy de acuerdo contigo, Ese es el no tema. les va a alcanzar, pero tampoco a los otros partidos les alcanza. Por eso está- entonces es que a no- uno solo ya no por le eso la alcanza. corrupción del sí, Frente de Alianza. y entonces, pero hay muchos que no van a votar, que no son ni priistas, ni frentistas, panistas, perredistas y demás, y ni morenistas, que hay una sociedad que está ahí actuante, molesta, que también va a votar y que es seguramente la que va a decidir quién gane las elecciones. Y por eso el PRI, yo estoy de acuerdo ahí con Pancho, el PRI está buscando, y con Fabiola, que el PRI está buscando un candidato que sea atractivo para esa, no solamente para los priistas, Es que sino ahí- para esa sociedad. Ahí sí los datos son contundentes. El PRI ha tenido una merma en lo que va del sexenio de cerca de 5 millones de votos que justo se han traducido en la pérdida y en la Pero la disminución de oposición no presencia las ha ganado. territorial en gubernaturas. ¿A dónde se han ido? ¿A dónde se han ido? La oposición no lo ha ganado. El voto antipriista es Sí. superior a la mitad del total de la población. Esos son dos datos Ahí- que me parece, Yo que me parece yo- que yo soy tan relevantes, pero esos dos datos me parece que a mí también me llevarían a convalidar la frase que No, sin acaba de duda. citar Pancho, que Fíjate. lo inédito los es que independientes- adaptarse a los nuevos tiempos significa utilizar los viejos mecanismos y las liturgias para decidir o para ungir a un no priista. Exacto. Claro, Eso eso es lo que es decimos. adaptarse a los tiempos. Exacto. A ver, Pancho. Tú tocas un punto muy interesante. El PRI no tiene más del 50%, ningún partido. Ningún lo partido tiene. tiene. No, está claro. Y ahí está, yo creo, el reto mayor que tenemos en el 18. Vamos a tener un presidente, si seguimos como vamos, con el 30%. Como los tres Yo creo últimos. que ya estamos abajo. Como los tres últimos. O abajo de eso, Bueno, Pancho. Enrique Peña fue 38 puntos. Sí, por eso, pero finalmente- Fox fue 36. 42. En fin, Calderón 36. vamos a bajar. Va Sí, a bajar nivel de abajo del aprobación. 30%. Uno de cada tres mexicanos, solo uno de cada tres mexicanos. De van a los que votar votaron. por el PRI. De los que votaron. Eso plantea un problema de gobernabilidad, sí. Yo siento que vamos retrasados en el tema de la reforma política. Yo siento que es urgente que empiecen a elaborar caminos para llegar a un gobierno de coalición donde pueda formarse mayorías en el Congreso para darle al Ejecutivo que va a gobernar del 18 en adelante Legitimidad. las herramientas para que pueda gobernar. Pero, Porque hemos pero- estado en esta situación con un Congreso que hace 20 años no tiene está mayoría. atorado. Exacto. Entonces Sí, sí, traemos un rezago de muchas cosas impresionante. ¿sí? Entonces, ¿cómo lo suplieron? Con pactos,
Pero ¿por qué, con por qué acuerdos. no hablamos del Sí, Congreso? No hablamos del Congreso, hablamos del presidente y de la asociación del presidente. ¿Por qué? Pues porque ese es el ADN priista. Estamos basados verticalmente en que del presidente proviene toda gracia divina, como para usar tu ironía. Y entonces nos olvidamos del Congreso, que es... Precisamente contrapeso. tenemos 18 años. 20. Digo, En el 97. En el 97. No hay- pero digamos que todavía allí no se notaba. Desde a partir No, de sí Fox, se notó, como no, con la No, barra pues si opositora. casi no Casi se no se instala la instala. cámara. Sí, es cierto. Me tocó, Es nos cierto, tocó. es un caos. 20 años en el que estamos saturados. Y van a ser, perdón mi pronóstico, yo lo he dicho aquí y lo he escrito, otros 6 años iguales. Otros 6 años perdidos, sea quien sea el presidente, se llame Andrés Manuel López Obrador, se llame Mid, se llame Margarita Zavala o Ricardo Anaya o quien se pegue al frente, cualquiera que sea el presidente, van a ser otros 6 años perdidos. Lo digo, lo A ver, firmo hoy. yo no sé qué tan retrasados vayan, Pancho, eso no lo puedo medir, pero lo que sí te puedo decir es que lo que estamos viendo en el caso del PRI y lo que estamos viendo en el caso del Frente, sí es que tienen conciencia sobre que la fragmentación política es veneno puro para las aspiraciones de ganar solo y por supuesto también es veneno puro para la gobernabilidad después en la relación con el Congreso. Por eso justamente están tratando de construir. En el caso del Frente... Te faltó, es veneno puro también para la oposición. Y es Claro. la fragmentación. Claro. Exacto, Absolutamente. Nadie gana con Nadie esto, gana. ¿no? No, es que hacia allá, justo hacia allá iba. Por eso el Frente está tratando de construir eso. PAN, PRD y Movimiento Ciudadano construir un frente. Y en el PRI creo que también están tratando de construir una gran coalición, ¿no? Sumando, por ejemplo, al grupo de los calderonistas en el Senado, con quien tienen una gran cercanía. Claro. Los Están senadores rebeldes. sus antiguos aliados del Verde, vamos a ver qué pasa con ellos, los de Nueva Alianza, los del PES, etcétera. ¿A dónde creo que van o dónde está en este momento la disputa? Hablando de los tiempos, y no sé qué tan rasejados o no vayan. Creo que en este momento lo que están tratando de dirimir, tanto el Frente como o la coalición que está tratando de armar el PRI, es cuál de las dos encabeza la lucha contra Andrés Manuel en el No, próximo de eso- año. de eso- En una especie de segunda vuelta tácita que lleve a que sean solo 2 los contendientes, porque Claro. si no, sí, es abajo de 30, ¿eh? Sí. Sí. Y Abajo de 30. estoy completamente de acuerdo en que al final el último tramo de este proceso electoral va a ser una carrera entre López Obrador y el candidato, sea del partido que mejor posesionado esté frente a López Obrador. Va a ser una batalla entre el miedo y la inconformidad. Exacto. ¿Qué es mayor en este país, el miedo o la inconformidad? inconformidad. Ahí es donde vamos a ver Fabiola. que- por dónde va a salir Sí. el asunto. Yo estoy Fabiola. en esta parte estoy de acuerdo con los dos. Solo quiero ¿En el decirte miedo una o en la cosa. inconformidad? En el miedo y en la inconformidad. En los dos Solo factores. en la que no me llama mucho la atención es cuando Pepe Buendía dice, no, ojalá los partidos y los políticos entiendan que esta fragmentación los daña, es el veneno. Y lo más curioso es que de verdad están tapados ellos porque no lo ven. Le preguntas a Margarita si su decisión debilitaba el Frente y dice que no. Le preguntas a Naya si su decisión debilitaba esta alianza, que es justo para ir enfilando la votación entre el miedo y la incertidumbre, y te dice que no. O sea, están ciegos cuando la realidad te dice que sí, que va a fragmentar y que los inconformes del PAN pueden votar por el PRI con MIR y que inconformes incluso del PRD y bueno, Morena ya les dijo, Andrés Manuel les dijo, los que se vinieron del PRD conmigo pues no tienen hueso, se vinieron porque quisieron. Entonces vamos a ver si empiezan... Pregúntale a Barbosa. Pregúntale a Barbosa. Les digo, se vinieron, pero a la tómbola. Y habrá No, ni a la inconformes tómbola, ¿eh? que se A vayan la con el tómbola se PRD. pueden formar en la tómbola. Pero ninguno A ver de qué los les que, toca. que está ahí admite, porque lo tienen claro, admiten que esta fragmentación es su veneno. Ninguno. Ninguno. Gerardo, hablamos de una liturgia que tiene símbolos. Todas las liturgias que yo conozco tienen signos, tienen símbolos. Los signos de los tiempos. Lo que me llama la atención es la manera en que los políticos muestran habilidad para cambiar esos símbolos cuando conviene y para poner otros nuevos, entre comillas, o resucitar algunos que pensamos que ya habían desaparecido.
Yo creo que este asunto de las liturgias de los partidos, porque el PAN tiene la suya propia y la izquierda tiene la suya propia, cada uno. No hay reglas escritas en cuanto a la liturgia, sino quien la decide desde las cúpulas de una, por ejemplo, religión determinada o dentro de una serie de prácticas humanas encaminadas, en este caso, a dirimir diferencias a través de una institución como un partido político. No, mira, bueno, no solamente los partidos, los hombres, desde que somos hombres, somos ritos y somos mitos. Exacto. No, eso no hay... Nuestra vida está llena de símbolos y de demás. signos. ¿Qué ocurre? Yo hace rato en una parte de la discusión decíamos, no es ilegal la manera en que el PRI quiera elegir a sus candidatos si se adapta a lo que sus reglamentos que puso. Y tú dices, el PAN tiene sus propios métodos. Por cierto, métodos ahora que se están alejando de ellos. Exacto. ¿Sí? Antes eran convenciones que ahora... El delegados, ¿se cambia acuerdan? en el momento en que te vas a una coalición, deja Exactamente. de funcionar el estatuto. Entonces cambió. Pero aún adentro del PAN han cambiado, pese a que no vaya por Sí, coalición, ¿no? sí. Pero es decir, mientras no sea ilegal, bueno, esta semana el IFE los partidos tuvieron que decir cuál va a ser el método. Sí, lo tienen que registrar, cuál va a ser el método para elegir a su candidato de acuerdo con los estatutos y de acuerdo con la ley. No hay ninguna ilegalidad. Que el presidente decida, que el candidato del PRI sea decidido por el presidente de la República mediante si los priistas se sumen, no pasa nada, no hay nada ilegal. Eso hay que decirlo. Que en Morena sea por tómbola o sea la decisión de Andrés Manuel López Obrador, tampoco pasa nada. Que en el PAN haya convenciones, elecciones internas, tampoco pasa nada. Que en la izquierda haya tribus, liturgia. Es su liturgia. Y como dices tú, somos buenos para adaptarla según las circunstancias que nos conviene, ¿no? Incluso cuando hay lluvia, pues ya los santos no salen a dar la vuelta por las plazas públicas, ¿no? Pues se quedan dentro de la iglesia. Creo que eso lo tenemos Pues que... aquí también están placeando a los santos. Por eso lo sé. Sí, por la zona, tal cual, tal Lo cual. que ocurre, si vamos a esa metáfora de la feria, lo que ocurre es que queremos que el pueblo, el pueblo, entre comillas, el pueblo bueno, participe y arrope todas esas fiestas, esa fiesta de la democracia, entre comillas, irónicamente, y tengamos el apoyo de ellos, sean nuestros militantes o no. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Que además de la inconformidad, yo agrego otra cosa. Hay fobias a los partidos políticos. Claro. Los partidos políticos son, junto con sus militantes, los más desprestigiados, no en la sociedad mexicana, en el mundo en general. Entonces, saben eso, pero como dice Fabi, no quieren reconocerlo. Sí, todo el mundo sabe que la división afecta a todos. Si el PRI va dividido, pues va a beneficiar a tales o va a perjudicar a tales. Si Morena va dividida, va a beneficiar, todo va. Y eso es lo que no ven. No, los políticos siempre son perfectos, por eso se equivocan siempre, porque son perfectos. Y entonces preguntas y le dices, oiga, su decisión, como dice Fabiola, ¿tomó en cuenta esto? No, a mí está bien, pero el de frente, mi amigo Es el que Pancho está López, mal. también, no, sí está mal, pero él dice, no, yo estoy bien. Y así va sucediendo, esto es lo cotidiano, y este es el asunto de los mitos y los ritos que vamos construyendo y que se tiene que pegar a un reglamento, sí, pero no pasa nada. Claro, vamos a ir a una pausa, regresamos con Pepe Buendía, que nos va a dar también una reflexión en relación a lo que ha comentado Gerardo Galarza. Estamos en Entre Líneas, el programa de Excelsior Televisión. A lo largo de esta noche hemos debatido sobre la liturgia, sobre las formas, los signos, los símbolos, en este caso del Partido Revolucionario Institucional, con miras a la designación o elección de su candidato a la presidencia de la República, que está llegando a un culmen muy interesante dentro de los tiempos políticos que estamos viviendo en México. ¿Qué pasa con aquellos grupos o un grupo específicamente que ya en el pasado reciente ha manifestado su molestia frente a todo este proceso que estamos viendo al interior del PRI? Pancho, un caso pues emblemático de lo que estamos diciendo es Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán y miembro prominente del Partido Revolucionario Institucional. Sin duda, Martín es la cabeza, digamos, visible de la inconformidad. Hay un grupo, efectivamente, se llama Alianza Generacional, donde están aglutinados los que están tratando de democratizar al Partido Revolucionario Institucional, que piden elección abierta para la designación del candidato presidencial, una cosa que se ve
prácticamente imposible. Sin embargo, mal haría el que oficia la misa en desdeñar este tipo de movimientos. Yo creo que en una elección tan cerrada, como lo dije al principio de esta emisión, no puedes desdeñar, tienes que utilizar todos tus recursos posibles, el diálogo, la negociación, arreglarla, como dicen los priistas. Hacer política. Para que esta inconformidad no vaya creciendo. Requieren de todas sus fuerzas. Aquí ha quedado claro que ya no les alcanza con la estructura, que ya no les alcanza con la militancia, ya no les alcanza con el movimiento territorial, tienen que salir fuera del partido. Y para eso, para esa tarea, tienen que contar con todos los que sean priistas. El priista es disciplinado, el priista tiene esa marca de que se disciplina. Pero se alinea. Se puede utilizar ese recurso de la disciplina acompañado, obviamente, de su respectiva negociación. No sé, negociar a Ivonne con algo, pues, ¿no? Reparto de cargos. Posiciones. Hay dos priistas que han sido humillados. Una es Ivonne, jamás la invitaron a una pasarela, habiendo ella declarado abiertamente que ella quería participar. Y Enrique de la Madrid. A Enrique de la Madrid, cuando destapa a Gamboa, al póker famoso que sigue vigente, le preguntaron, ¿y Miguel de la Madrid? Bueno, pues está haciendo su luchita. Enrique. Y lo que ocurrió esta semana en Los Pinos. Es decir, admitir que ahí estaba el candidato y no estaba Enrique de la Madrid, que ha estado yendo a todas las pasarelas. Exacto. Sé que de la Madrid ya puso su reclamo con Gamboa por el comentario que hizo. Pepe. Sí, hemos hablado de disciplina y coincidimos también con que es un partido que frente a la perspectiva o la posibilidad de derrota se cohesiona porque es mucho más inteligente mantenerse que tener fracturas o divisiones. Creo que además en la pasada Asamblea Nacional el temor de la ruptura se conjuró con los acuerdos a los que llegaron. Se fortaleció aún más la capacidad del presidente Peña para poder conducir la sucesión e incluso poner el dedo sobre el frente, pero eso no hace que desaparezcan los riesgos. Y aunque no se ve ningún tipo de fractura ni de división visible en el PRI, sí eso es distinto a lograr mantener la suficiente cohesión interna para enfrentar una campaña tan difícil como la que se les viene, con inconformidades o grupos que, si bien no se van a salir, no se ve, sí pueden, digamos, que bajar las manos, no colaborar, decidir mantenerse un poco al margen. Si tú no me hiciste caso, si tú no me incluiste, pues la respuesta puede ser, pues yo tampoco me involucro suficientemente en la campaña, y eso también le haría muchísimo daño a una campaña que va a requerir de todos los esfuerzos como la que necesitará hacer el PRI para enfrentarse en el 2018. E incluso, no podemos descartar, hemos visto algunos guiños de los propios partidos de oposición, el propio López Obrador con Osorio Chong, en los que, pues como también ha sido tradicional en este país, pues los que a medida que se acerque la elección vean la posibilidad de perder el poder, pues no descartemos que también se vayan acercando de una u otra manera, así son también los cuadros priistas, claro, a el que se vea como el posible ganador. Y en ese caso, pues con Andrés Manuel, ¿no? No sé si coincides. Yo también creo, Fabiola, como Pancho, que es muy sano el que se permita que todas esas expresiones de disidencia dentro del PRI se manifiesten, ¿no? De hecho, nadie le ha llamado la atención a Ivonne Ortega, que yo sepa, porque incluso hasta en redes sociales ha subido los videos diciendo que la elección ese es el problema, que no la pela. Sí, no la, bueno, pero pues nadie le ha llamado ni le ha puesto la atención. Pero bueno, es parte de su lucha, es parte del ruido que tendría que ella que generar para ser tomada en cuenta. Ahora, independientemente de eso, pues ya lo dijo Pancho, son muy disciplinados los priistas. Entonces van a decir, bueno, pues sí, Ivonne, te apoyamos en la primera reunión, sí nos tomamos el café y fuimos los priistas de café, pero ahorita
la jugada está del otro lado, porque efectivamente empiezan a negociar pues escaños, curules, ¿no? E incluso las promesas de los próximos congresos o gobiernos de sus propios estados, ¿no? En el caso de Ivonne ya no, pero la gente que está apoyando a Ivonne, pues a la mera hora puede tener una mejor oferta para no apoyarla. Ahora, hay que ver qué pasó con Manlio Fabio Beltrones, hay que ver qué pasó con Francisco Labastida, hay que ver también qué pasó con ellos. Mira, ahorita están muy calladitos porque yo coincido con lo que dice Pancho. Es mejor nos unamos para que no llegue Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ese es el juego. Gerardo. Es un asunto de, regresando al principio del programa y al pasado, a esta piedra angular de la decisión presidencial del dedazo, tenía su contraparte popular, la famosa cargada. Sí, entonces, en el momento en que el dedo presidencial, el dedito, en este caso el dedote, no el dedito, porque es el mismo dedo, ojo, fíjate cómo coinciden las liturgias, decidía por alguien, todos se olvidaban de sus candidatos y corrían a la oficina, la CTM, a ponerse a las órdenes de todos los sectores, han ungido al mejor de todos. Señor, yo siempre estuve con usted, no tenga usted duda. Eso sí, por el problema de la sociedad inconforme, por el miedo, esto ya no ocurre de la misma manera. Yo voy a dar, para los que les interesen esos temas, hay un texto de Vicente Leñero que no es un texto periodístico, pero que es un texto periodístico, y lo que uso lo advierte. Es un texto más o menos literario que se llama La Cargada, y está en estos libritos de talacha periodística de Vicente Leñero, que es una reflexión de cómo se va la cargada al candidato, basada en hechos reales, aunque no específicamente ningún candidato ni ningún momento, ¿no? Es una reconstrucción. Ocurre, hay que decirlo, bueno, Pancho se va a acordar, ustedes no, son muy jóvenes, cuando se decía nunca, porque en este país siempre se dice que la propaganda ya hecha para el entonces secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, fue quemada y echada al mar, porque ya estaban preparados y el dedo no le benefició. Exacto. Esto sí es lo que ha cambiado. Por supuesto que hay periodistas disciplinados, estoy de acuerdo contigo. Y cuando decida el presidente a su sucesor, va a esos periodistas, pero va a haber otros que no. Generalmente lo acompañan. Lo acompañan. Acompañan la decisión. Pero no va a haber la cargada popular. No, como bien la de antaño. Ya no existe. Pues porque no hay sectores. Hay cargada, pero mucho más refinada. Sí. Y hay placeo. Oye, porque y hay placeo. Bien las élites, placeo, están cerca, es popular. Sí, pero hay que recordar otra. Siempre ocurren fracturas. Bueno, perdón, el movimiento, lo que es ahora Morena y lo que es el PRD, pese a que el PRD tiene todavía origen de izquierda en algunas partes, pues es una fractura priista, claro. La de Porfirio Muñoz Ledo y Corriente Cárdenas. Hubo otra fracturita, así chiquitita, de aquella Democracia 2000, ¿no? De gente que ahora está ligada otra vez al PRI, como Alejandro Díaz Durán y Alejandro Rojas Díaz Durán y Ramiro de la Rosa. Y otras fracturitas que han ocurrido, y ya después se acomodan o demás. La gran fractura fue la del 87, ¿no? Con la corriente democrática que encabezaba Cuauhtémoc que derivó en el PRD. Y en Morena. Y ahora en el 88 ocurrió la fractura del PRI. La nieta de esa ruptura. Claro. Sí termina en ¿Cuál es la fuerza que podía tener Ivonne, por ejemplo, yo creo que tiene más fuerza popular Ivonne Ortega que Enrique de la Madrid, ¿no? Enrique de la Madrid pues, es un hombre que ha estado siempre en el gobierno como funcionario. Es un tecnócrata. Y en el caso de Ivonne, yo creo que ahí hay un sentimiento, yo estoy de acuerdo en que la han ninguneado, pero que hay un sentimiento en el presidente de quién es mi operador político en Yucatán. Sí. Claro. Y entonces en Yucatán, pues su operador político, hay que decirlo, pues es Gamboa. Emilio Gamboa. Y Emilio Gamboa. Y pues Ivonne, pues sí, eres mi amiga, pero eres la segunda de a bordo. En Yucatán yo se lo encargo, y entonces todo Yucatán se lo resuelve Emilio Gamboa, y entonces quizá por eso también venga el ninguneo en ese. Pero no solo sentido. Yucatán, le resolvió los cuadros, el póker, ¿no? El Senado, exactamente. Por eso es en la liturgia esa que hemos platicado todo eso, Emilio Gamboa sería ahora el destapador, el primer destapador, ¿no? Ahora, hubo un evento, hablando de estos placeos, encargado por el presidente. Ponle que ya no la cargada, en estos placeos, en donde José Antonio Meade estuvo en un evento de las mujeres priistas. Claro. Solo él, y después Narro.
no Ivonne, ¿no? Digo, por esta cosa de género, te digo, la disciplina en el PRI va más allá incluso de, Sí, de la solidaridad de género. A eso, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero ya no es la misma cargada de antes, ¿no? No, ya No, ya en no. los sectores Los así, cerros, claro. salían mantas. Es que Si les parece, la disciplina vamos se acompaña con concluyendo, lealtad, vamos ¿no? concluyendo a Ese es partir el de tema. esta última premisa, cómo los tiempos han cambiado, pero cómo se rescata de la vieja liturgia, sobre todo las partes esenciales que vuelven otra vez a surgir en tiempos modernos en cuanto al momento de la elección del candidato. Muy sencillo, Martín. Es la necesidad de exposición mediática de cualquier candidato. Y lo hacen los priistas y lo hacen cualquier otro partido. Se requiere llevar al candidato, como se decía antes, a todos los rincones del país. Exacto. Y las campañas políticas priistas de antiguas llegaban a todos los rincones del país. Eran algo así como el refresco este de cola y como Llega a el todos pan. lados. El pan este que recorre todo el país tradicional, que llega a todos lados, y eso se trataba. Ahora, ¿qué se busca? Pues que el candidato sea del periodo de la oposición, tenga una exposición mediática, ¿para qué? Para empezar a convencer a los votantes, como dicen los mercadólogos, sin poner la marca, ¿no? En este caso el apellido, en este caso el rostro, en este caso lamentablemente pues ojalá hubiera propuesta, y para que a la hora de que vayas tú a votar el primer domingo de julio, pues elijas en ese momento, ¿no? Que muchos, yo sí creo, y pues ahí sí es una aseveración totalmente empírica, sí creo que muchos votos mexicanos se deciden en la boca de la urna. Hay mucha gente que llega y que a la hora de votar decide en ese momento por qué realmente, ¿no? Creo que ese es el objetivo final, implantar a un candidato, trátese de quien sea. Por supuesto que el PRI tiene más recursos. Sí, pues hay que ver las estadísticas del INE, tiene otros recursos, pero por lo menos en el dinero que recibe público, pues es el partido que más recibe por su número de votos. Claro. Entonces, eso se está buscando. Pancho. Bueno, yo te diría que esto de retomar la liturgia, pues se retoma porque simplemente desde el 2000 para acá y antes con el caso Zedillo, que ya lo comentamos aquí, que renunció al dedo, pues siempre había operado. La pasarela de los 6 distinguidos priistas, ¿tú te acuerdas? Sí, claro. Miguel de la Madrid. Que por ahí se equivocó. Los siete de López El Portillo. papá del actual gobernador del Estado de México destapó a otro que no era. A Sergio García Ramírez. Y cuando había cargada, todo mundo corrió a San Jerónimo a la casa de Sergio García Ramírez. dejaron descubierta toda la zona de Santa Teresa y bueno, y luego tuvieron que regresarse. Sí, claro. Fue un fiasco eso, terrible. Pero finalmente es la esencia. El propio presidente en esa reunión que evocaste esta semana, él dijo, el PRI es así, somos así, así trabajamos y así. Y la situación, digamos, del partido, comparada con la que han vivido otros partidos, pues es relativamente de calma. O sea, está lo de Ivonne, están los grupos, pero como bien marcadas son fisuras, no fracturas. Exacto. Entonces, ahí sí diría al presidente, ¿para qué cambio un método que nos mantiene? Término político sísmico, fracturas y fisuras. Pero además yo creo que al final también Ivonne Ortega es una militante priista disciplinada. Sí. Y también ama a su partido y ama a México. No, ella no se enoja, ¿no? Porque tomen una decisión en su partido y se va y hace un frente ciudadano. Bueno, más bien, sabotea un frente ciudadano y va a candidatura independiente. Yo creo que al final Ivonne también va a ver que es mejor llegar al poder y negociar desde el poder, claro, en esta lógica, que estar perdiendo, ¿no? También ahí yo lo creo. Pero Última idea, Pepe. la última nueva etiqueta aquella con la que trató de impulsar Peña un cambio de imagen en el PRI sobre esto, el nuevo PRI, fue una de las tuvo uno de los resultados más catastróficos, porque ahí venía justamente la generación de gobernadores que acabó siendo casi el símbolo de la corrupción de su sexenio. Y frente a eso, con la idea que yo me quedo es, la ponía Pancho sobre la mesa, es, en efecto, las formas tradicionales, verticales, unipersonales, autoritarias para elegir al sucesor, están vigentes y paradójicamente adaptándose a los nuevos tiempos, en tanto que van a poder servir para elegir incluso a un candidato no militante del PRI, y ese sí es una prueba de fuego de la fuerza y la eficacia que justamente sigue teniendo la liturgia para que los demás aguanten
y a pesar de las resistencias se sumen y vayan unidos, porque creo que así lo van a hacer a la Gato pardo, elección. Martín. Cambiar todo para seguir igual. Muchas gracias y sobre todo a usted que nos ve todos los domingos aquí en Entre Líneas. Nos vemos, por supuesto, dentro de 8 días. Muchas gracias, buenas noches.